Hola, espero se encuentren súper bien. Yo soy Yunisa Jiménez y junto a mi compañera Hilary Navarro, ambas estudiantes de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica, estaremos hablando sobre la evolución histórica del concepto de función. Acompáñanos a conocer sobre los acontecimientos que dieron vida a este concepto tan importante. Ahora bien, te preguntarás por qué surge el concepto de función. Según Barahona, los conceptos matemáticos en general nacen inmersos en procesos sociales y en necesidades de aquellos que los crean, es decir, responden a ciertas necesidades. En cuanto al concepto de función específicamente, fue una invención del ser humano como una herramienta para estudiar mejor los fenómenos de la naturaleza. Para entender este proceso, decidimos dividir este video en tres grandes épocas: la época antigua, la Edad Media y el periodo moderno. Pues bien muchachos, empecemos con este descubrimiento, no esperemos más. Yo les hablaré sobre algunos datos y acontecimientos que se registran en la época antigua, época inscrita desde el 4000 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Lo primero y muy interesante que les tengo que contar es que hay evidencia que desde la época de los cavernícolas existía una noción de función, ya que ellos realizaban registros de conteos en los huesos. Además, no existía una idea abstracta de variable. Las cantidades se describían verbalmente o por medio de gráficos. Por ejemplo, se han encontrado tablas elaboradas por los babilonios y los egipcios en las que registraban mediciones de ciertos fenómenos relacionados con el Sol, la Luna y los planetas. En este sentido, es muy importante contarles que gran parte de los trabajos que estas civilizaciones realizaban se centraban en la parte de astronomía. Más concretamente, alrededor de 1700 a.C., las civilizaciones antiguas estudiaron problemas como la variación de la luminosidad de la luna en intervalos iguales de tiempo. También aparecen las matemáticas griegas, con los aportes de Arquímedes. Estas matemáticas estaban basadas en el cambio, movimiento y relación entre magnitudes variables. Oigan estos conceptos: cambio, movimiento y relación entre magnitudes variables. Estos conceptos son muy cercanos al de función y sumamente importantes para su desarrollo. Además, las matemáticas de la civilización árabe proporcionan las primeras evidencias de lo que hoy conocemos como razones trigonométricas. Funciones en la Edad Media. Esta época comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y finaliza con la caída de Constantinopla en 1453. Aunque en este periodo hubo un oscurecimiento general de las ciencias, en matemáticas se siguió desarrollando el álgebra y la aritmética. Se dieron los primeros intentos sencillos de los seres humanos por representar gráficamente los movimientos y cambios identificados en fenómenos observados en la naturaleza. El concepto función se desarrolló ligado al cambio. La función se definía por medio de la descripción verbal de sus características o por medio de un gráfico. Para este momento no se utilizaba criterio ni fórmula. Durante este periodo se destacó el matemático Nicolás Oresme. Este desarrolló una teoría geométrica relacionada al cambio. En esta teoría le llamaban longitud a las abscisas o al eje X, como lo conocemos ahora, y latitud a las ordenadas o al eje Y. Más adelante, casi al finalizar este periodo, el matemático Thomas Bradwardine utilizó un álgebra de palabras para representar una relación del tipo funcional. Su idea fue utilizar letras del alfabeto en lugar de números para reemplazar cantidades variables y así representar con las letras las operaciones básicas. Periodo moderno. Al centrarnos en la evolución del concepto de función, el periodo moderno iniciaría a finales del siglo XVI y estaría vigente actualmente. En este periodo se terminó de desarrollar el concepto de función gracias a los aportes concretos de diversos matemáticos. En 1665, Newton llamó fluent a cualquier relación entre dos variables y genitum a lo que hoy conocemos como función. En esta misma época, Leibniz utilizó la palabra función para referirse a una dependencia funcional, pero no necesariamente a una relación formal en un plano cartesiano.
En 1699, Bernoulli propone la siguiente definición. Llamamos función de una magnitud variable a una cantidad compuesta de cualquier manera que sea de magnitud variable y de constantes. Y además, este mismo matemático propone una notación para las funciones. En 1740, Euler introduce el símbolo f de x para referirse a una función. Con este se descarta el símbolo propuesto por Bernoulli anteriormente. En 1755, Euler define función como una expresión algebraica que puede ser anotada por una sola fórmula analítica y clasifica las funciones en diversas categorías como uniformes, multiformes, pares, impares, continuas o discontinuas, entre otros. Luego, en 1827, Cauchy propuso una definición para función más rigurosa que la de Euler. Toda relación entre x y y, tal como se representa en el plano mediante una curva trazada a mano libre. 10 años después, en 1837, Dirichlet define función de la forma más parecida a la que se le conoce hoy en día. Si una variable y está relacionada con otra variable x de tal manera que siempre se le atribuya un valor numérico a x, hay una regla según la cual queda determinado un único valor de y. Entonces se dice que y es una función de la variable independiente x. Antes de esto, las funciones se consideraban expresiones analíticas o curvas, haciendo referencia solamente a su representación gráfica. A partir de estos aportes de Dirichlet, se comienza a considerar a la función como una correspondencia entre dos cantidades. Entre 1850 y 1920, el matemático Cantor comienza a desarrollar la teoría de conjuntos. A partir de esta teoría, el concepto de función se extendió para incluir toda correspondencia arbitraria que satisfaga la condición de unicidad entre conjuntos numéricos o no numéricos. Como se evidencia a lo largo de la historia, las funciones están íntimamente relacionadas con nuestro mundo real, pues el concepto o la noción de función surgió desde la antigüedad para responder a necesidades sociales y científicas de la época. Es gracias al desarrollo de este concepto de función que podemos estudiar muchos de los fenómenos a nuestro alrededor.